Gracias a Dios que podemos estar nuevamente estudiando la palabra de Dios. No se pierda ninguno de estos capítulos, aunque algunos van a resultarle de mayor inspiración. Todos ellos son importantes, son fundamentales para nuestra fe. No busque emociones, busque contenido. El Señor le va a dar vida y le va a dar experiencias, pero las experiencias no suplen el conocimiento. Con el conocimiento usted va a poder identificar si esas experiencias son veraces, si son de Dios. Si no son de Dios, deséchela. Como dice la Escritura, que hay que desechar las cosas de viejas. Esas cosas que ocurren, algunas decimos, pero me pasó tal cosa. Fundamental es que hayas recibido a Jesús en tu corazón. Cuando uno genuinamente recibe a Jesús en su corazón, lo que sucede es que uno quiere más de Él. Y quiere más para los que les rodea. A partir del versículo 17, lo que sucede es algo maravilloso. Yo siempre le he llamado el testamento de Jesús. El testamento que nos dejó a todos los que creemos en Él. De hecho, ahora voy a leer unos versículos. Algunos me dicen, pero decir que el testamento es porque alguien tiene que haber muerto. Ya sé que Jesús murió, pero que también resucitó. Lo tengo claro a eso, pero murió. Y antes de irse al cielo, nos dejó algunas cosas que hacen a nuestro crecimiento y hacen al crecimiento de la iglesia. A veces preguntamos por qué no crecemos nosotros y por qué no crece la iglesia. Nos debemos preguntar si estas cosas que el Señor nos dejó son vivas en nosotros. Si empezamos a ver desde los capítulos anteriores, vemos que el Señor les habla de que Él iba a morir y que iba a resucitar, por un tiempo iba a estar y después se iba a ir porque estuvo un tiempo con ellos. Fue evidente, fue notoria a toda esa zona, a toda esa popular zona, fue notoria su resurrección, cosas que ocurrieron. Pero también les estuvo hablando acerca del Espíritu Santo, que Él se iba y que no nos iba a dejar huérfanos, que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros y en nosotros. Tengo que hacer un paréntesis. Si usted recibió al Señor, a Jesús, como Señor y Salvador, y no deja que el Espíritu Santo empiece a obrar en su vida, déjeme que dude, porque si Él es el Señor y quiere andar como Jesús anduvo, tiene que hacerlo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Él nos tiene que guiar. En Corintios dice que son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que nos enseñó Jesús. Lo que Él veía hacer al Padre, eso hacía. ¿Cuál es la primera parte? Y antes de entrar a los regalos, al testamento de Jesús, es que todo esto se une, todo esto tiene funcionalidad si el Espíritu Santo está en nuestra vida. Muchas de estas cosas las vamos a saber, pero no las podemos experimentar porque nos falta el componente más importante. Nos falta la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso tengo que pedirle al Señor más de Él. Llámelo como usted quiera llamarlo. Llámelo bautismo del Espíritu, llámelo llenura del Espíritu, pero no es una emoción, sino es que el Espíritu Santo, dejarlo, que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Permítame que lea en el capítulo 17 algo que es para usted y para mí. Dice, mas no ruego, es una oración de Jesús. Jesús se ocupó en el último tiempo de sus discípulos y de nosotros. Sabía que iba a venir una época difícil, como la que estamos viviendo. Y mire lo que dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí la palabra de ellos. ¿Sabe quiénes son esos? Usted y yo. ¿Sabe quiénes son? Nosotros. Y dice, mire qué interesante, dice el versículo 21 del capítulo 17, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú
me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Sin el Espíritu Santo es imposible que esto suceda. La persona del Espíritu Santo va a producir que esto que nosotros hemos aprendido, que tenemos un Padre, que Jesús es Dios hecho hombre, todopoderoso, que nosotros somos sus hijos y que nos ama, sin la presencia viva del Espíritu Santo, sin la guía viva del Espíritu Santo, no va a poder suceder. No va a poder suceder el regalo, dice la palabra de Dios, dice acá que tenemos un lugar para que nosotros podamos ver su gloria, para que podamos ver sus cosas, no vamos a poder ver un montón de cosas. A veces hay personas que me dicen, yo tengo a Jesús como mi Salvador, pero la Escritura dice que yo lo tengo que tener como Señor, no solamente como Salvador, como Señor de mi vida. Y como Señor significa que yo tengo que obedecerle, que tengo que seguirle, que donde Él esté su servidor. Acá en este pasaje nos dice que hay algo maravilloso que sucede cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Oh, venga tu reino. En este momento siento su presencia y de hablarte esto por esta cámara. Decirte que lo primero, lo grandioso que sucede, el gran regalo, es que Dios nos permite ser uno con la Trinidad. Ser uno con el Padre, ser uno con el Hijo y ser uno con el Espíritu Santo. Pero pastor, qué regalo. Mire, qué regalo. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? En la creación, estamos haciendo un estudio bíblico, y en la creación dice que intervino la Trinidad. Y dice, hagamos al hombre. O sea que nos lleva al origen de la creación del hombre. Y sabe qué bárbaro, qué importante. Si es buenísimo ser hijos del Padre, si es buenísimo, como decíamos el otro día con mi hija, ser hermanos de Jesús. Es maravilloso ser guiado por su Espíritu y participar de la Trinidad y de estar de la que el Señor hace, de que lo que las tres personas hacen, nos permite estar en una comunión que es irrompible. Que pase lo que pase, hermano, el poder de su presencia, de su gloria, va a ser, como dice la Escritura, que nuestro gozo sea cumplido. Obedecer a Dios va a ser un acto sencillo. Va a ser cierto que su yugo es fácil. Algunos están todo el día, no hago esto, no hago lo otro. Con gozo vamos a estar viviendo este tiempo. El primer regalo que se produce en nuestra vida es que podemos tener unidad con el Señor. Él es espíritu y nuestro espíritu, al dejarnos guiar, al recibir instrucciones de Dios, lo que va a suceder es que nos unimos a la voluntad y al propósito de Dios en la tierra. Su vida va a tener propósito. Sus cosas van a ser vistas desde otra órbita. Como me dijo un hermano, ahora, pastor, veo las cosas de una forma distinta. Ahora veo las cosas, ahora veo. Y mírenlo, y yo le agarré y le dije, ¿sabes lo que dice la Biblia? Que un día vamos a ver cómo fuimos conocidos. Por consiguiente, cosas que no entendemos,
van a ser reveladas. A veces Dios nos permite, nos da revelación de por qué están sucediendo cosas en nuestra vida. Pero a veces sucede que más adelante el Señor nos indica para qué sucedieron. Lo veo a Job, un personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, que aunque dice que no pecó, en algún momento él llega a cuestionar a Dios. Y Dios le dice, pero escúchame, ¿quién formó las estrellas? ¿Quién formó los astros? ¿Quién formó la tierra? Como diciendo, ¿de quién sos vos para cuestionarme? Muchas personas cuestionan cosas que les pasan, pero hay un gran secreto. Comprenderíamos mejor lo que nos sucede, por ejemplo, lo que nos está sucediendo en este tiempo, si en oración, en búsqueda, estamos permanentemente preguntándole a Dios, Dios, dame la dirección, Padre del cielo, quiero sumarme a lo que tú haces. Mire, Jesús él intervino, la persona de Jesucristo intervino en la creación. Por Él y para él son hechas todas las cosas. Tu vida ha sido hecho por Él y para Él. Por consiguiente, como dice este pasaje, que seamos uno, como tu Padre y yo, que ellos sean perfectos en unidad con nosotros. El primer regalo que se produce y nadie valora, porque dice, no, pero pastor, no es importante, es el mayor de los tesoros que en su testamento Dios nos dio. Quiera el Señor que lo entiendas. Y pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para unirme? Tengo que morir a mi voluntad. Vos y yo tenemos libre albedrío. Resolver si a cada paso que damos le preguntamos a Dios o no. A veces no vamos a sentir la voz audible del Señor, pero podemos leer en su palabra cuál es su voluntad. A veces me preguntan, ¿qué hago, pastor? Fíjate que dice en la Biblia, porque es el primer indicador de cuál es la voluntad de Dios. ¿Querés ser feliz? Haz lo que dice el Señor en su palabra. Y por supuesto, la palabra es viva y eficaz, te va a traer mayor revelación. Dios trae revelación de cada cosa que debo hacer. A veces me dicen, pastor, tengo que comprar esto, ¿lo compro o no lo compro? Le preguntaste al Señor, le preguntaste a Dios, pastor, me quiero casar con esta chica, porque le preguntaste al Señor. Sos guiado por en eso también. Y principalmente en eso también. Oh, qué feliz se pone y qué gozo se produce en tu vida, en mi vida. Sentimos como una gran aprobación cuando hacemos las cosas uniéndonos a la Trinidad. Quiera Dios que lo puedas haber comprendido, que te haya servido y que lo pongas en práctica y en oración busques la voluntad de Dios. Pastor, siempre. En todas las cosas. Y la vida se te va a hacer mucho, pero mucho más sencilla. Nos encontramos en el próximo estudio. Dios te bendiga.